¿Quieres saber una verdad o quieres saber la verdad? Quédate porque en este video te voy a enseñar todo acerca de los artículos definidos e indefinidos. Que se llama Articles. Y les voy a contar algo, porque es que como este tema es tan fácil, muchachos, entonces me va a tocar como que meterle alguito a ver para que se vuelva interesante. De pronto algo que no sabían acerca de los artículos, porque lo más probable es que ustedes ya sepan manejar esos artículos. Y los que no, pues ya van a aprender cómo utilizarlos. Entonces yo les voy a decir dos cositas que quizá ustedes no sepan de los articles, como para meterle ahí un poquito pues, de sabor a la clase, pues si no esté tan fácil, que al menos haya algo nuevo, ¿listo? Resulta que los articles pertenecen a un grupo que se llama determiners. Listo, los articles pertenecen, Kevin, thank you so much for your gifts. Resulta que los articles pertenecen a un grupito que se llama determiners. Entonces, hay primer dato que muy posiblemente no sabían acerca de los articles. Y segundo dato que no sabían posiblemente acerca de los articles es que los determiners hacen parte de los adjectives. Los determiners hacen parte de los adjectives. Nosotros ya hemos hablado de adjetivos, creo yo. Y hemos dicho que los adjetivos son palabras que se utilizan para describir, ¿listo? Para modificar, describiendo. Ahora, como les decía, quizá ustedes ya conocen los artículos, pero quizá no sabían que hacen parte de un grupito que se llama determiners. Y que de ese grupo de determiners es una categoría de adjetivos. O sea, los artículos terminan siendo adjetivos. ¿Por qué? Porque los adjetivos modifican las palabras, modifican los sustantivos. ¿Listo? Entonces, hay como lo que quizá no sabían de los artículos. Porque ya lo que viene es muy fácil, muchachos. Muy, pero muy fácil. Entonces, empecemos. Samuel, B1, ¿sabías esto de los artículos? Que son determiners y que los determiners son adjectives. Listo, lo primero que vamos a decir es que hay dos tipos de artículos. Listo. Two kinds Kevin nos ayuda a cumplir el objetivo. of articles. Nos ayuda a cumplir el objetivo y ya pasar. So, Kevin, thank you so much for your gifts. Thank you so much for your roses. Listo. Always. Claro, hay que repasarlo. Los artículos son determiners y los determiners son adjetivos. Entonces lo primero que vamos a decir es A1 minus. Two kinds of articles. Eso es lo primero que vamos a decir. Existen dos tipos de artículos. Unos que se llaman definite y otros que se llaman indefinite. Listo, lo primero que vamos a decir de los articles es eso. Unos se llaman definite y otros se llaman indefinite. Estas son las dos categorías de articles. Listo. Entonces vamos a ver esos dos articles. ¿Qué? ¿Cómo es la vaina? ¿Qué pitos tocan? Listo. Always. You're welcome. Empecemos con los definite articles. O mejor con los indefinite. Pongamos con los definite. Definite articles. Listo, empezamos con los definite articles. Listo. Dos tipos de artículos, definidos e indefinidos. Los definidos, los utilizamos. That's bad. Los definidos los utilizamos para specific, known,
and named by the second time. Nouns. Listo, entonces, pues, los definite articles los utilizamos para hablar de specific noun or name by the second time nouns. Es decir, los artículos definidos los utilizamos para hablar de sustantivos que son o específicos, o conocidos, o mencionados por segunda vez. ¿Listo? Mencionados por segunda vez. Conocidos, específicos o mencionados por segunda vez. Para eso utilizamos los definite articles. ¿Listo? O el definite article, porque en realidad es uno. Entonces, ¿cuál es el definite article? Para que lo tengamos aquí en cuenta, el definite article es the. Listo, este es el definite article, the. Ahí lo tenemos, ese es el definite article. Así de fácil, así de sencillo, un icono más y ya sabemos entonces cómo utilizarlo. Lo utilizamos cuando vamos a hablar de un sustantivo específico. Lo utilizamos cuando vamos a hablar de un sustantivo conocido. Lo utilizamos cuando vamos a hablar de un sustantivo que va a ser mencionado por segunda vez. Es decir, que ya se introdujo, que ya se sabe de qué estábamos hablando. Y pues, ¿qué más tenemos que decir de este definite article? Bueno, que tiene dos formas de pronunciarse. Hay dos maneras de pronunciar este definite article. ¿Cuáles son esas formas de pronunciarse? Bueno, resulta que este the se puede pronunciar de la siguiente manera. Recuerden, cuando pongamos algo así entre dos slashes, significa que estamos hablando de pronunciación. Entonces, primera pronunciación. Teacher, ¿qué son esos símbolos tan raros? ¿Qué son esos símbolos tan extraños? Bueno, esos símbolos son símbolos del alfabeto fonético internacional. Si usted no conoce el alfabeto fonético internacional, qué triste es, no me entiendo. Si usted no conoce el alfabeto fonético internacional, lo invito a que busque en YouTube un video cortico. La idea es que sepa de qué se trata. No tiene que aprendérselo completamente. ¿Listo? Realmente el alfabeto fonético internacional lo estudiamos por allá en el nivel B2 porque queremos pulir la pronunciación. Entonces realmente en este momento no es relevante, ¿cierto? Yo se los pongo porque seguramente hay quienes sí identifican el alfabeto fonético internacional y porque les quiero poner la pronunciación exacta. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo suena así? Bueno, ¿cuál es este sonido? Este sonido es the. ¿Ok? The. ¿Y cuándo suena de esta forma? Suena de esta forma cuando la siguiente palabra inicia por una consonante. Starts with a consonant. Listo, cuando la siguiente palabra empieza por una consonante, entonces se pronuncia the, cuando la siguiente palabra inicia con una consonante. ¿Cómo así? Let's see some examples. Decimos the lawyer. Decimos the building. Decimos the class. Decimos the kite. Or kite. O decimos the fool. The fool. Entonces, por ejemplo, the house, muy bien. The car, muy bien. The pig, maybe the dog. Okay, the dog.
Ok. Entonces, miren, esto suena así, cuando la siguiente palabra inicia con una consonante. Por ejemplo, the lawyer, the building, the class, the fool. María Camila pregunta, ¿en plurales cómo funciona? Así. Exactamente igual. Exactamente igual. The, y si la siguiente palabra inicia por una consonante, se dice the. Listo. Pregunta cómo funciona en plural. Exactamente lo mismo. No hay cambio en cuanto a eso. Ahora, eso me recuerda que no les he dicho qué significa. Eso me recuerda que no les he dicho qué significa ese THE. Bueno, resulta que ese THE significa el, la, los, las. Lo que necesitemos. La razón por la que este artículo solo es uno, es que es el mismo para masculino o para femenino. Es el mismo para singular o para plural. Entonces, este artículo, si se alcanza a ver ahí el la, los, las. Si se ve, pónganme en los comentarios. Si se ve. Si se ve que al lado del the dice el, la, los, las. Listo, dígame si no para ponerlo más grande. Listo. Ok. Very good. Excellent. Thank you, Camilo. Thank you, Jennifer. Pablo. Thank you. David, no veo, estoy ciego. Bueno, entonces vamos a ponerlo pues más grandecito para aquellos que están ciegos. Para aquellos que están ciegos vamos a ponerlo más grandecito. Significa el, la, los o las. Ahí sí quedó más grandecito. Esto. Ahí sí quedó más grandecito. El, la, los, las. Very good. Entonces, ya decimos entonces, estamos hablando de articles. Dijimos, there are two kinds of articles. Existen o hay dos tipos de artículos. Los definite y los indefinite. Empezamos hablando de el definite article y dijimos que lo utilizamos para sustantivos específicos, conocidos o nombrados por segunda vez. Ya vamos a ver ejemplos en oraciones. ¿Listo? En oraciones. Dijimos que el artículo definido en inglés era the. Y que significa el, la, los, las. ¿Listo? Dijimos que se pronuncia the. ¿Cuándo se pronuncia the? Cuando la siguiente palabra empieza por una consonante. ¿Listo? Algunos ejemplos. The lawyers, the building, the class, the fool. ¿Por qué? Todas estas palabras empiezan por consonante. Lawyer, building, class, fool. En ese caso sabemos que se dice the. Jennifer pregunta, ¿qué es building? Building significa edificio. Tenemos the lawyers, los abogados, the building, el edificio, the class, la clase, the fool, el tonto. ¿Ok? Y también tenemos entonces que tiene otra pronunciación. La otra manera de pronunciarlo es the. ¿Y cuándo lo pronunciamos the? Cuando la siguiente palabra empieza con una vocal. Listo. Lo pronunciamos cuando la siguiente palabra empieza con una vocal. Ahí ya no decimos the, sino que decimos the. Bueno, antes de continuar, quiero explicarles este símbolo, que es con el que empieza este alfabeto fonético, esta transcripción fonética. Este símbolo es casi idéntico a la D del español.
¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en español la D es un sonido seco, que no deja escapar ningún aire. Esa es la razón por la cual nosotros en español no podemos hacer una D continua. Por ejemplo, una S continua podemos hacerla. Una F continua. Pero en español una D continua no es porque es D. ¿Por qué? Porque en español la D es oclusiva. La D no deja escapar nada de aire. En inglés, muchachos, en términos generales, la letra D deja salir un poco más de aire. Entonces, en español, un gringo diría dedo. No dedo como nosotros, dedo, 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 sino que un gringo diría dedo, dedo. ¿Por qué? Porque la D en el inglés suelta más, deja soltar aire. Y si se puede hacer continua, podemos decir porque deja escapar un poco de aire. Pero en español es da, 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 da. Por eso en español decimos dedo, dedo. Por eso en español decimos Daniel. Y en inglés se dice Daniel, 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 Daniel. Por eso en español decimos Disney y en inglés ellos dicen Disney, Disney, Disney. Porque la letra D deja escapar un poco de aire en el inglés. Y ese es el sonido del que estamos hablando aquí. The. Algunos ejemplos de esta pronunciación the. Por ejemplo, tenemos, como nos puso Jeffrey, the apple. The apple. Tenemos, por ejemplo, The Economist. Tenemos, por ejemplo, the actor. The actors. The apple, the economist, the actors. Tenemos the end. The end. Y ojo, que aquí the ex, the engineer, ¿sí? The architect, muy bien, the architect. Ojo, aquí tenemos una excepción. ¿Cuál es la excepción? Aquí como este sonido es the, entonces cuando en la siguiente palabra empieza por I, entonces ahí ya no decimos the, sino que decimos the. Por ejemplo, ojo pues, pero no con la letra I, sino con sonido de I. Cuando la palabra empieza con S suena como una E al principio. Cuando la palabra empieza con S, suena como una E al principio, se dice di o da. No, cuando la palabra empieza por S, no hay E al principio. Esa nos la inventamos nosotros y no es correcta. Por ejemplo, Camilo nos dio el ejemplo perfecto, justo el ejemplo que yo tenía en mente. Ahí, el águila en inglés se dice eagle. 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 Águila en inglés se dice eagle. Ese sonido, estas dos vocales, E, A, juntas, suelen sonar como una I. Suelen sonar como una I. No siempre, no siempre. Thank you so much. No siempre suenan como una I, pero suelen sonar como una I. Entonces, como el sonido de estas dos es una I, entonces el the no se dice the, sino the. Listo, entonces ya saben. Esto tiene una excepción. ¿Y cuál es la excepción? Cuando la palabra empieza por el sonido de I. Normalmente, obviamente para que lo tengan en cuenta, normalmente cuando una palabra empieza por la letra I, sí se pronuncia di. ¿Por qué? Porque esto no se diría normalmente I, sino I. Por ejemplo, the island, la isla, the island, the island.
Entonces, aunque la letra que empieza es I, el sonido es A. The island, the island. En ese caso, como el sonido que empieza es A, entonces sí le aplica que el artículo definido suena the. ¿Listo? Luego, si tenemos que empieza por el sonido I, entonces en ese caso decimos the. ¿Listo? Como por ejemplo, the eagle. The eagle. The image, la imagen. The image, no the image. The image. ¿Listo? The image. The intelligence. Perfect. What a nice example, Camilo. The intelligence. Ojo pues entonces que ya saben que aquí hay una excepción y la vamos a poner en asterisco. Para que sepan que ahí hay una excepción y que la excepción es cuando la siguiente palabra inicia con sonido de I. David, thank you so much. Thank you so much. Ya cumplimos el reto de las rositas. Ahora estamos en el reto de las estrellas. Así que Las estrellas son suscriptores. manden estrellitas, regalos, rosas, lo que sea. ¿Listo? Ok, guys. Bueno, ahora sí. Vamos entonces a ver el indefinite. ¿Ok? Indefinite. Ok, thank you so much, guys. Bueno, vamos ahora con... Estos son los definite. En este espaciecito vamos a hacer que nos quepan los indefinite. Oh, pues. Ya sabemos perfectamente cuál es el definite article. Ahora vamos con los indefinite articles. ¿Listo? Entonces decimos que el indefinite article, guys, el indefinite article lo utilizamos para non-specific. Non-specific. Unknown. Common nouns. Esto. ¿Qué dice? Indefinite, non-specific, unknown, common nouns, 310-789-8503, escríbeme ya. Los artículos indefinidos los utilizamos para hablar de sustantivos no específicos, desconocidos o comunes. No específicos, desconocidos o comunes. ¿Listo? Ahora, les hago una pregunta aquí, porque como les digo, este tema es tan fácil que yo necesito buscar nueva información o manera de que sea al menos un poquito, pues, medianamente complicado, porque es que esto está muy fácil y ustedes se me duermen. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta. Miren lo que estamos diciendo aquí. Que los indefinite articles los utilizamos para sustantivos no específicos, desconocidos o comunes. Ojo pues que aquí va la pregunta con veneno. ¿Por qué los utilizamos con sustantivos? Ahí va la pregunta para ustedes. ¿Listo? Cuéntenme ustedes. ¿Por qué razón utilizamos los artículos con sustantivos? Cuéntenme. Tell me, guys. ¿Por qué la vida es así? No la he inventado yo. Jennifer, ¿qué juicio? Jennifer está pendiente en la web. ¿Por qué? Jennifer ya nos dio la respuesta. La razón por la cual utilizamos los artículos siempre con sustantivos y no con verbos y no con adjetivos es ¿por qué? Porque como les dije al principio, los artículos son determiners y los determiners son adjetivos. Y ya dijimos, ya sabemos completamente que un adjetivo es una palabra que modifica a un sustantivo. Un adjetivo no modifica un verbo, no modifica otro adjetivo, no modifica un adverbio, no modifica nada.
el adjetivo modifica sustantivos. Así que, eso, apláudanle a Jennifer. Felicitaciones, esa era la respuesta. Muy, muy bien. La razón por la cual utilizamos artículos con sustantivos, miren, aquí tenemos definido, no importa, sustantivos. Indefinido, no importa, sustantivos. ¿Por qué razón utilizamos artículos con sustantivos? Porque los artículos son una subcategoría de adjetivos. Y los adjetivos modifican sustantivos, no modifican ninguna otra categoría gramatical, he dicho, caso cerrado. ¿Listo? Bueno. Ahora sí. ¿Cuál es el cuento con los indefinite? ¿Cuáles son y qué significan primero que todo? Porque eso fue lo que pusimos aquí con los definite. ¿Qué significa? Mejor dicho, manden Rosita en nombre de Jennifer. Entonces, los indefinite articles son dos. A y an. A y an. Estos son los indefinite articles. Listo. ¿Y qué significan esos? Significan un, uno, una. Un, uno, una. Eso significa el a y el an. Un, uno o una. Ahora, ¿cómo es entonces? ¿Cómo es el tema aquí? ¿Cuándo es a? ¿Cuándo es an? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, sencillo. El mismo criterio que utilizamos con los definite. Cuando uno va con consonante, cuando la siguiente va con consonante, cuando la siguiente va con vocal. Entonces, decimos, utilizamos a cuando la siguiente palabra empieza por consonante. Cuando la siguiente palabra inicia por consonante. Y nos podemos robar los ejemplos de arriba. Podemos decir a lawyer. Podemos decir a building. Podemos decir a class. Podemos decir a fool. Y etcétera. Y utilizamos an cuando la siguiente palabra empieza con una vocal. Y nos podemos robar los ejemplos de arriba para decir ahora an apple. Para decir an economist. Para decir an actor. Para decir an ant. An uncle, an element. Perfect. Very, very good examples, guys. Thank you so much. Very good. Miren, nos podemos robar los mismos ejemplos de arriba. Y ahí tenemos entonces, ¿cuáles son los dos tipos de artículos? El definido y el indefinido. ¿Qué significan? ¿Cuándo se utilizan? ¿Cómo se pronuncian? Y ejemplos. Muchachos, ¿qué más quieren, por Dios? O sea, les merco. ¿Qué más quieren? Ese tema está completísimo. Pero como yo soy buena gente, les voy a dar más. Les voy a dar ejemplos en frase para que ustedes puedan apreciar claramente la diferencia. ¿Listo?
Borremos por un momento el título porque ustedes ya son unos duros y ustedes ya saben de qué es que estamos hablando. Para hacer los ejemplos aquí arriba. La excepción sería University por sonido. U. Camilo nos trae un excelente aporte. Ya vimos cuál es la excepción del the. ¿Listo? De hecho, del the. Cuéntenme en los comentarios, para los que apenas llegaron. ¿Cuál era la excepción del the? ¿Cuál era la excepción de la pronunciación the? Cuéntenme en los comentarios cuál era la excepción del artículo definido the cuando se pronuncia the. The island. Elisa nos puso un ejemplo. No la definición, sino no la definición de la excepción, sino el ejemplo de la excepción. Cuando la excepción es, como dice Jennifer, cuando la siguiente palabra empieza con sonido de i. Así empieza con vocal, cuando la siguiente palabra empieza por sonido de i, entonces no se dice the, sino que se dice the. Y Elisa nos dio la otra parte de esa misma excepción. Hay palabras que empiezan con i, pero se dice the porque su sonido no es i, sino I. Por ejemplo, the island. ¿Ok? The island. Resulta que Camilo nos trae a colación otros ejemplos de la excepción. O pues, esa excepción, que es para el the, también tiene una excepción que es para el a o el an. Y es que hay ciertas palabras que aunque empiezan con vocal, su sonido, su pronunciación, no es sonido vocal. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, si yo digo la palabra uniforme en inglés, la palabra uniforme en inglés, la palabra uniforme, aquí se las puse, ¿sí se ve bien? Yo no sé, estoy como desconfiando de mi caligrafía hoy. Tenemos la palabra uniforme en inglés, que como ustedes pueden ver, suena, pues empieza con la letra U. Entonces, eso significa que si yo le pusiera el artículo definido sería the, ¿cierto? Y supuestamente sería the uniform. Y si le pusiera el indefinido sería an, para decir an uniform, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta palabra no se pronuncia con una vocal. Volvemos a estos simbolitos fonéticos. Resulta que esta palabra no se dice uniform ni se dice uniform, como nos lo propone Jeffrey, no se dice uniform. Esta palabra se dice uniform, como si fuera y. Entonces, como es un sonido semiconsonante, no le aplica el di. Como es un sonido semiconsonante, no le aplica el an. ¿Por qué? Porque es un sonido semiconsonante. Esto no se dice uniform, ni se dice uniform, se dice uniform. ¿Listo? Uniform. Como si fuera y. Entonces, esta es la razón por la cual es una excepción, que es la excepción que nos traía Camilo a colación. Aquí yo no diría the uniform, primero porque sería the con u, o sea, the y. Si así esta U se pronunciara IU, entonces sería la excepción del the y uniform, no, the uniform. Pero aparte de eso, no se utiliza uniform, sino que es uniform, the uniform, the uniform. O sea, a uniform. Muy bien Elisa. Como este no es un sonido de vocal, sino un sonido semiconsonante, entonces en el indefinido le aplicaría a y sería a uniform,
uniform. Listo. Ahora, algunos dicen, teacher, entonces uno cómo sabe, me preocupo tanto por esas excepciones. No se preocupe por esas excepciones, que esas excepciones no son muchas. Teacher, pero entonces hagamos una cosa. Usted lo que me está diciendo entonces es que cuando empieza con U, entonces no suena como una vocal. No, porque tenemos otro ejemplo. Tenemos la sombrilla. Y esto se dice the umbrella. The umbrella. The umbrella. Teacher, entonces lo que usted me está diciendo es que no es todos los que empiezan con UN. No es todos los que empiezan con U, sino lo que usted me está diciendo es que es todos los que empiezan con UN. Entonces yo le digo tampoco. ¿Por qué? Porque aquí dice the unknown person y este empieza con UN. O sea, que no es ni todas las que empiezan con la letra U, ni todos los que empiezan con UN. Otro ejemplo de que no es ni la letra U, ni la letra, ni la combinación UN, por ejemplo, es que otro ejemplo de este sonido semiconsonante es la palabra usuario. La palabra usuario se dice user, user, user. Empieza con U y es sonido semiconsonante, no es sonido de vocal. The user, a user, no the user ni an user, porque es un sonido semiconsonante. Entonces, teacher, no, me desanimó teacher, porque entonces uno, ¿cómo sabe uno? Pobre criatura, pobre de mí. No se asusten muchachos, porque esas excepciones son pocas. Son pocas. Entonces no tienen por qué desanimarse, porque póngale que sean 10 palabras en total. Que de esas 10 palabras realmente ustedes necesiten aprenderse, no sé, 5. Pues porque son de uso común. Por ejemplo, o sea que teacher, pero entonces usted todas las que me está mostrando son con U. Todas las que usted me está mostrando son con la letra U. O sea que eso sí tiene que ver todo con la letra U. Entonces yo le digo, no. Porque tenemos el europeo, el chico europeo. Y esto no se dice the European, no, the European guy. The European guy. Entonces, miren que no es la mayoría. Yo diría que si hay 10 excepciones de estas, 8 son con U. La verdad, eso sí es cierto. Pero miren que no todas son con U. Simplemente, ¿qué hacemos? Las buscamos y nos las aprendemos porque son poquitas y ya solucionado ese obstáculo que quisieron levantarnos, ¿cierto? Que yo mismo me quise levantar, ¿no? Me aprendo las palabras y ya sé que esas suenan como una semiconsonante. You. Uruguayan. Sí, creo que no Uruguay, porque normalmente Uruguay, como es un país, no se utiliza artículo con ese país. O sea, uno no dice un Uruguay. ¿Por qué uno no dice un Uruguay? No dice un Uruguay porque no aplica. Así como uno dice un Colombia o una Colombia. Normalmente no se dice, ¿cierto? O sea, si en discursos políticos queremos una Colombia mejor, queremos una Uruguay mejor. Pero realmente, en ese caso no sería problema porque, por ejemplo, decir una mejor Uruguay sería a better Uruguay. Entonces, no habría problema. Con Uruguay no habría problema. Ahora, la nacionalidad Uruguayan, the Uruguayan, ese sí aplicaría aquí. The Uruguayan guy, the Uruguayan people, the Uruguayan capital, por ejemplo. Elisa dice, a hospital. Bueno, tenemos ahí, Elisa, que en términos generales en el inglés, la H del inicio nunca es muda. En términos generales, la H del inicio nunca es muda. Siempre suena como una J. Y en ese orden de ideas, pues la H ya es una consonante, ya me dice cómo debo proceder. ¿Listo? Bueno, luego de esta pausa, vamos a hacer 2 o 3 frasecitas donde ustedes van a poder apreciar la diferencia entre definite e indefinite article. ¿Listo?
Este es el ejemplo que yo siempre pongo para esto. Dice, this morning I crashed a dog. This morning I crashed a dog. The dog passed away. This morning I crashed a dog. The dog passed away. Esta mañana atropellé un perro. Esta mañana atropellé un perro. El perro se murió. Esta mañana atropellé un perro. El perro se murió. Ahora, como pueden ver, aquí yo digo a dog. ¿Por qué digo a dog? Porque estoy hablando de un perro cualquiera, de un perro desconocido. Aquí, desconocido. Estoy hablando de un perro desconocido, estoy hablando de un sustantivo cualquiera, un perro. No es un perro en específico. Yo veo por la calle y ¡pum! Atropello un perro. ¿Cierto? Ahora, en la segunda frase ya digo, the dog passed away. Ahora digo, the dog passed away. El perro se murió. ¿Por qué razón? Porque ya introduje al perro. O sea, ya el perro fue nombrado por primera vez. Ya sabemos específicamente de cuál perro estamos hablando. Del perro que atropellé. Listo. Sabemos específicamente de cuál perro estamos hablando. Del perro que atropellé. Como lo nombramos por segunda vez, como ya sabemos de cuál estamos hablando, o sea, aquí al principio era un perro. ¿Cuál perro? Un perro que no era específico, un sustantivo común, un perro desconocido. Pero como ya introduje al perro, ya hablé de ese perro, entonces ya es un perro que es específico, específicamente el que atropellé. Es un perro conocido, porque ya se sabe de cuál estamos hablando, nombrado por segunda vez al menos. Esa es la razón por la que digo, this morning I crashed a dog, the dog passed away. Ahora, miren por ejemplo, que si yo llego diciendo, this morning I crashed the dog, entonces lo primero que ustedes van a hacer es preguntarme, what dog? Esta mañana atropellé el perro. ¿Cuál perro? Ustedes me van a preguntar, ¿cuál perro? ¿Por qué? Porque si yo digo él, es como que estoy hablando de un perro en específico. ¿Cierto? Es como que estoy hablando de un perro en específico. Entonces, como ustedes no tienen contexto, lo más común es que ustedes me digan, ¿cuál perro? ¿Por qué me estás hablando de el perro como si supiéramos de cuál perro me estás hablando? Primero le introduzco la acción. This morning I crashed a dog. Esta mañana atropellé un perro. The dog passed away. El perro se murió. Así sabemos cuál es la diferencia entre definite e indefinite article. Guys, is that clear? It's clear. Clear so far? Everything's clear, good. Bueno, vamos a ver qué tan clear tenemos esto. Escríbanme por favor un ejemplo en los comentarios, un ejemplo donde se pueda apreciar un artículo definido y un artículo indefinido en un contexto así tal cual como en la frase. Mientras tanto, recuerden guys, tap 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 to the screen. Share this live, compartan el live para que lleguemos a muchas más personas. A veces ustedes son todos viciosos, compartiendo, dando tap tap tap, y otras veces se concentran mucho en la clase. Entonces, hay que hacer las dos cosas, muchachos. Concentrado, dándole tap y diciendo, sí, ya entendí. Definitivamente el inglés es muy fácil. Mientras le dan tap, mientras comparten. Listo, entonces, pónganme en los comentarios, guys. Write on the comments un ejemplo donde podamos apreciar artículo definido y artículo indefinido.
Let's see, dice, Jennifer dice, my breakfast was a sandwich. Bueno, cambia la S por una C. A sandwich. The sandwich has eggs, cheese and bacon. Bien, bien, bien. Pero, bueno, tienes que ser consecuente ahí, Jennifer. Primero, pues sandwich es con C, pero tienes que ser consecuente porque me dijiste my breakfast was en pasado. Y luego, the sandwich has en presente, como que todavía lo tiene, entonces no te lo comiste. Sería, my breakfast was a sandwich, the sandwich had eggs, cheese and bacon. Very good. Jeffrey dice, the computer that I bought is great. Bien, ahí utilizaste el definite, faltó el indefinite. I ate an apple, the apple was red. Perfect. Simple and perfect. Me comí la manzana era roja. Punto. Sencillito. Miren cómo podemos, así, súper corto, súper fácil, dar un contexto suficiente en el cual incluimos tanto el definite como el indefinite. She will buy a computer. Bueno, Jeffrey, sí, exacto. Combinando las dos frases, ahí tenemos una con definite y otra con indefinite. Dice, my sister has a cat. The cat is cute. Elisa, excelente, rompiendo. Muy bien, felicitaciones. Don't worry, Jeffrey. Muy bien, excelentes ejemplos. Sigan poniendo ejemplos en los comentarios. Les voy a dar otro ejemplo aquí arriba. Por ejemplo, supongamos que estamos en un restaurante, ¿listo? Supongamos que estamos en un restaurante, nos entregan la carta y yo les digo, Tonight, I want an Italian dish. Okay? Tonight, I want an Italian dish. I think the lasagna is okay. Tonight, estamos en un restaurante y yo digo, okay, tonight I want an Italian dish. Esta noche quiero un plato italiano. ¿Cuál? Un plato italiano. Nada específico, un sustantivo general. Un plato italiano. Y luego digo, creo que la lasaña está bien. Ahora, ¿por qué yo puedo decir la lasaña? Les di el contexto. Estamos en un restaurante, estamos viendo la carta. Yo digo, quiero un plato italiano. No específico cuál, pero luego, viendo la carta, encuentro la lasaña ¿cuál? La lasaña de la carta. Y digo, la lasaña está correcta, la lasaña está bien. Creo que la lasaña está bien. Entonces miren que el tema de los artículos es realmente un tema muy, pero muy sencillo. Vamos a poner aquí articles. Para que le puedan tomar el respectivo pantallazo antes de que se vaya.